Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, Osvaldo, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Qué se cuenta por la ciudad de Rosario, Osvaldo? No, acá, o sea, a contramano de lo que está pasando en muchos países de Sudamérica, sobre todo, acá reina bastante tranquilidad, ¿no? Creo que las elecciones y el resultado que pasaron descomprimieron un poco la situación. Sigue habiendo alta inflación, sigue habiendo problemas de empleo y todo, pero parecería que el próximo gobierno calmó un poco las aguas, también hizo que se estabilizara un poco el valor del dólar, lo cual también parece un poco de tranquilidad. Allá en Brasil, ¿cómo está, Ramiro? ¿Cómo estás vos? No, bien por acá, Osvaldo, las cosas están bien. Ya podríamos comenzar con alguna noticia de Brasil, Osvaldo, si te parece. Dale, vamos. Porque la vez pasada un poco en tiempo. Sí, porque la vez pasada vos me preguntabas de la economía de Brasil y yo te comentaba que la economía de Brasil no estaba muy saludable, que digamos que ya había grandes problemas estructurales y que de alguna manera la clase dirigente estaba impaciente con Guedes, que no daba respuestas de que fuera a mejorar, ¿no? Manda algunos paquetes económicos al Congreso para supuestamente ver si con eso consigue reactivar la economía, pero lo que pasa es que, como dijimos antes, va a repetir un poco la historia de Mauricio Macri. Vos me decías que no se hablaba de eso en Argentina, ¿no? En Argentina se pinta como que acá está todo bárbaro. Sí, en la versión que corre acá en los medios económicos, sobre todo, es la buena situación que hay económica en Brasil, si bien una situación compleja. Creo que repetían que había habido un crecimiento en este último trimestre o en este último año en Brasil de la economía, algo así había escuchado, que era un poco inferior, casi del 1,2%, ¿puede ser algo así o...? Y acá nosotros estamos siempre dentro de la guerra de los números, Osvaldo. ¿Vos te acordás que cuando nos hacíamos el programa ya por el mes de febrero, si no me equivoco, creo que el Fondo Monetario Internacional había pronosticado un crecimiento en Brasil del 3%? Yo te dije que había bajado al 2%, al 2,2% en su momento, y yo sospechaba que no iba a llegar al 1%. Bueno, sí. Ya se está hablando que va a ser del 0,9%. O sea que, según mi vaquía, ¿no? Digamos, mi conocimiento de vaquiano, creo que va a terminar en el 0,7%, lo cual, digamos, empatamos, ¿no? O sea, hacemos tabla, no es un crecimiento, ¿viste? Ni siquiera compensa a la gente que se incorpora al mercado del trabajo de manera natural por adquirir edad, ¿no? O sea, es un crecimiento muy bajo. Por eso te decía, si hacemos tabla y aparte crecemos con relación al 2018, que fue un año bastante duro, ¿no? O sea, venimos en un declinio desde el 2015 para acá. Y ahora te doy un dato nada más, por ejemplo, la informalidad récord en el mercado de trabajo está menoscabando la productividad económica de Brasil. Esto es una noticia del día de hoy, Osvaldo, y tiene que ver con eso, o sea, lo que siempre charlábamos, y principalmente vos, que sos más técnico en derecho laboral, que cuando cambiamos un trabajo, digamos, registrado, como se dice aquí en Brasil, con la libreta firmada, con la cartera asignada, por un trabajo informal, a donde uno pasa a ser autónomo, o como se dice pomposamente acá en Brasil, microemprendedor individual, ahí las consecuencias solo pueden ser esas, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, tal cual. Acá a veces se está imponiendo un término que es la uberización de los contratos laborales, ¿no? Perdés tu trabajo registrado en legal forma para tener un trabajo a través del monotributo acá, que también se lo llaman microemprendedores, ¿no? Y que puede ser la persona que limpia los vidrios en las esquinas donde hay semáforos. Entonces acá el 41,4% de la fuerza de trabajo, o sea, casi
39 millones de personas, ¿no? Están en la formalidad. Eso es una cifra récord, Osvaldo, el 41,4%. Eso creo que son datos que no se pueden soslayar y que hablan por sí solos, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, los valores creo que todavía deben ser un poco inferiores a la Argentina, pero realmente es importante, ¿no? La informalidad en el trabajo. Y un poco pondría en regla que informalidad o formalidad del empleo no está relacionado con leyes menos gravosas o más gravosas para el empleo registrado. Claro, ese es el otro cliché que ellos dicen, que la rigidez en las leyes del trabajo generan desocupación. Eso en términos relativos puede ser verdadero para determinados sectores de la industria, pero por ejemplo lo que hace que haya más desempleo a veces es la rigidez en el mercado de trabajo, como pasaba en Alemania en los años 90, ¿no? Que tenía un nivel de vida excelentísimo, los trabajadores mejores pagos del mundo prácticamente, pero convivían con un desempleo del 11%. Y los sindicatos se oponían a las flexibilizaciones porque no querían perder calidad de vida. Lo que pasa es que era una economía que estaba, digamos, en el límite de la superespecialización y el superdesarrollo. Nosotros estamos en el lado opuesto, ¿vale? Sí, no, tal cual. No, y de hecho, o sea, mira vos, le pasa que el poder de los sindicatos en Alemania es muy grande, pero siempre fueron muy protectores del trabajo alemán. Y eso también puede verse también dentro de lo que significa el progreso como sociedad también, ¿no? Porque no es solamente la cuestión de ganar más, sino la cuestión de tener un mejor nivel de vida, y eso suma el nivel de desarrollo humano, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, en realidad lo que habría que aspirar es a un mayor nivel de vida, o sea, que el ingreso asegure un mayor nivel de vida y no una supercarga horaria, qué sé yo. Hay países que mejoran mucho los ingresos, pero lo hacen en función de aumentar la carga horaria, aumentar las tareas, la polivalencia, qué sé yo, un montón de conceptos. Vos lo ves en China, viven constantemente mejorando el nivel de vida, pero el costo que pasan es condiciones laborales que son paupérrimas. Y acá, como describió un sociólogo y también economista, la economía del trabajo está sobre 3 pilares, digamos, Osvaldo. Sobre la uberización, sobre los vendedores ambulantes y lo que él le dice, que es muy interesante, ¿no? Al bizcochuelo, la torta en frasco, porque es la nueva moda, ¿ves? Es este emprendedurismo que tienen a las amas de casa, que hacen comida, y que eso genera una porción importante de renta, ¿no, Osvaldo? Y digo, una porción dentro de lo que es la economía, ¿no, Osvaldo? Sí, y por lo que vos me decís, se ve que evidentemente hay una relación directa entre ese tipo de emprendedurismo o microemprendimientos con las políticas neoliberales, porque vos te acordás en la década del 90 acá en la Argentina, que en un momento se pasó de los parripollos a las canchas de pádel, después se pasó a esos juegos para los cumpleaños de los niños. O sea, se iban cambiando las tareas como nuevos emprendimientos, ¿no? Y bueno, y acá había pasado el inicio del gobierno del presidente actual, cuando se parecía que la panacea era producir cerveza artesanal. Está bien, no está mal eso, ¿no? No, digo, pero que eso que está relacionado evidentemente con las políticas neoliberales, donde se ponen de moda este tipo de emprendimientos que después saturan el mercado y terminan. En cambio, cuando la situación se ve relacionada con la mejora a través de salarios dignos y de trabajo registrado, ese tipo de negocio de moda, es como acá podemos decir, en las esquinas te venden las famosas torta asada, que es como una torta frita hecha en la parrilla. Y parece que fueron todos emprendedores, ¿no? Y me parece que es fruto de que se va pauperizando algún tipo de relaciones laborales. Vamos a escuchar una canción, ¿qué te parece, Osvaldo? Dale, vamos. Bueno, vamos a escuchar entonces una canción de Bolivia, de nuevo, vamos a pasar un poco de música de Bolivia, de un grupo llamado Calamarca, un tema que se llama He Venido. Bueno.
Kasian, wakausabi, riku-rikuni, dicarinai pabrikus kanki, Sokoy pakis pasar de wanki. Ichu sepa kapulisan puni, maskamos kai timoso punjaipi, amusianin ngayachanai kipa, aguay kupuni soy waka. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. Sin luz, otra realidad se me apoderó, partida me destrozó al despertarme y no está. Y si la tierra gira aún, partiré temprano, iré a buscarla. He venido a decirte y a mi alma enferma está. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. He venido a decirte que te quiero, he venido a decirte que no puedo, he venido a decirte que mi vida sin ti no vale nada. Ramiro, te puedo decir dos cositas que me quedaron que te la quería decir. Una, el esfuerzo que estás haciendo para conseguir música boliviana es grande, porque la otra vez escuchaba una radio de acá de Argentina que decían que se reunió una gente y querían escuchar canciones y dice que no se consiguen muchas canciones de origen boliviana y la música es muy buena, me hace acordar los Tequis, a mí, un grupo argentino, ¿no? Y segundo, que me quedó del tema anterior, pero nada más como un título, ¿no? Que por ahí más adelante lo tendríamos que charlar, que yo creo que hay unos cambios en las relaciones económicas actuales que evidentemente el derecho lo tiene que recibir, que el derecho laboral es uno de los derechos que más se va modificando con los cambios económicos, sociales y políticos, por lo cual va a tener que contemplarlo. Lo que sí, eso no tiene que ser volver al siglo XIX y a la papeleta de Conchavo, ¿no? Sino que volverá a relaciones que contemplen las nuevas formas, pero con la dignidad del trabajador. No, sí, claro, concuerdo con vos perfectamente, Osvaldo, hasta inclusive porque algunas nuevas modalidades que a veces se presentan como más
liberadoras, que en algún aspecto lo es, como por ejemplo, un tema que podríamos tratar después más adelante, Osvaldo, el tema del trabajo en casa, ¿no? Claro, sí, tal cual. Porque supuestamente uno no tiene que ir hasta el lugar de trabajo, eso significa más tiempo, pero también significa que uno no tenga una jornada de 8 horas, ¿no? Porque a veces conozco gente que está 20 horas pendiente de eso, porque si lo llaman desde otro país a tal hora, tiene que atender y tiene que estar, digamos, disponible para eso. Y eso a la hora de ver, digamos, el recibo de sueldo no aparece como hora extra ni nada por el estilo, ¿no, Osvaldo? No, tal cual, sí, sobre todo aquellos que debe pasar en Brasil como acá en la Argentina, aquellos que se relacionan con empresas que están en Oriente y como ellos, su noche es nuestro día y su día es nuestra noche, ellos se comunican de noche porque en función de lo hacen de los tiempos de ellos, ¿no? Y lo que le obliga a los de acá es estar siempre pendiente a ver qué pasa, tenés razón, sí. Ya aprovechábamos entonces la canción que escuchábamos de Bolivia. Y vamos a hablar lo que ha ocurrido últimamente, ¿no? Ya los números de muertos, digamos, yo no diría de muertos, Osvaldo, porque hablar de muertos parece una cosa medio neutra, de asesinatos de la policía por la represión estatal a manifestantes pacíficos, ya parece que llega a 25, ¿no? El viernes 15 solamente en la ciudad de Sacaba, cerca de Cochabamba, ahí fueron 9 y posiblemente haya más porque hay uno que está con muerte cerebral y hay algunos heridos muy graves, Osvaldo. Fue una situación horrible lo que se vivió por una represión absoluta, ¿no te parece? No, y que realmente se habla de 25 o más o menos, pero en realidad el tema es que tampoco hay datos. Cualquier número que se dé, yo creería por cómo se ven las imágenes y cómo es la represión, y que alguna vez me tocó estar en Bolivia cuando pasaba una marcha y realmente la policía o el ejército, uno no sabe si es policía o el ejército porque van vestidos de verde, realmente es terrible la forma de reprimir que tienen, por lo cual con la gente que se está movilizando, con todo eso yo creo que los números tendrían que ser más altos que 25, ¿no? Sí, yo creo lo mismo, Osvaldo. Lo que pasa es que tampoco hay mucha información fidedigna porque hay una verdadera guerra contra los medios de comunicación. A las radios rurales, que son las que más o menos informaban, vamos a decir, no sé si independientemente, pero por lo menos no estaban alineadas con los medios hegemónicos de Bolivia, que son la mayoría, sinceramente. La misma presidenta ha dicho, bueno, presidenta, ¿no? La autoproclamada presidenta, ¿no, Osvaldo? Sí, hablaban de lo fraudulento de la elección de Evo Morales y la verdad que la elección, sin todos los partidos de la oposición del Congreso, la autoproclamación de la presidente, sin ningún partido opositor que tenía el 70% de los cargos, realmente no sé qué tiene, ¿no? Sí. ¿Qué dijo la presidente? Que los medios, esas radios, iban a tener que empezar a comunicar bien, porque estaban comunicando mal y estaban tergiversando la verdad. Que es exactamente lo mismo que están diciendo de los periodistas extranjeros, por eso que se ha hecho una verdadera cacería contra los periodistas extranjeros, a los cuales ahora parece que les quieren aplicar el Código Penal, el delito de sedición, Osvaldo, el delito de sedición. Es una cosa pesadísima. No, sí, realmente, o sea, lo dijo públicamente. De la ministra de Comunicación, ¿no? Ministra de... Sí, de Comunicación. De Comunicación. Lizárraga. Lizárraga, que se le iba a aplicar, que ya tenía listado y que había pasado el Ministerio de Gobierno, había pasado los nombres de los periodistas que habían cometido sedición. Y parece que el término sedición es porque dijeron que había habido un golpe de Estado en Bolivia. Esa era lo que causaba la sedición. Parece, porque en realidad, de acuerdo al 123 del Código Penal de ellos, de Bolivia, no parece que fuera lo que hicieron los periodistas, pero ellos descubrieron que eran periodistas o pseudo periodistas, sobre todo extranjeros, hablaron mucho, los centraron mucho en los extranjeros. De hecho,
los argentinos queda muy poco en Bolivia, y no sé si hay transmisiones de Brasil sobre si hay un periodista brasileño en Bolivia, Ramiro. No, no hay. Lo que pasa es que Crónica estaba pasando lo que pasaba en Bolivia en vivo, y yo calculo que eso les ha molestado mucho. Bueno, Crónica tiene un estilo muy propio, muy sensacionalista. Muy particular. Sí, sensacionalista al extremo. Pero eso vende, y eso realmente, y llegado a esas imágenes al mundo entero, ¿no? Con la exageración propia de Crónica, claro, lógicamente. Pero es como decía un periodista aquí, yo aumento pero no invento, ¿no? Entonces Crónicas eso, no inventa las noticias. La represión estaba ahí, los gases lacrimógenos estaban ahí, las balas estaban ahí, los heridos estaban ahí, la policía con su accionar truculento contra manifestantes pacíficos estaban ahí. O sea, no y la ministra de Comunicación estaba diciendo lo que dice que dijo, no, nadie inventó ninguna palabra, Ramiro, tampoco, ¿no? Claro, exactamente. Lo que pasa es que también esta gente, digamos, yo no sé si ellos siempre son así soberbios por naturaleza cuando llegan al poder, o si realmente la soberbia que ellos manifiestan en este momento es fruto de su propia debilidad política y jurídica. Pero escucharla a la autoproclamada presidenta de Bolivia, la señora Yanine Áñez, diciéndole a Alberto Fernández, medio en tono soberbio y acusador, de que no sabe lo que está pasando en Bolivia, es realmente de una forma, ¿viste? Tratándolo un poco de ignorante, ¿no? Y a eso vos le sumás, por ejemplo, que la canciller que ella puso, la señora Longaric, ha dicho a Macri que cómo no reconoce a la señora Yanine, a la señora Áñez, ¿cómo no lo reconoce? Que eso va a ser tomado como una intromisión en los asuntos internos de Bolivia. O sea, ¡wow! Le manda una amenaza a un presidente que le quedan menos de 20 días para irse, ¿viste? Y que además, supuestamente son del mismo costado político, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, son del mismo palo, indudablemente, y desmiente inclusive para que vea el nivel que tiene, cómo es la situación, que su primer canciller fue Malcorra, a diferencia del canciller actual de Argentina, que dio las miles de juegos de palabras para decir que no fue golpe de Estado, ¿no? Y por eso inclusive echan al equipo de TN y de Canal 13 de Argentina, que son abiertamente a favor del gobierno sus comentarios, por lo cual se ve que era indiscriminada, que eran echar a todos los argentinos, ¿no? Y te digo, para una canciller que entra a hacer esas declaraciones a otros miembros diplomáticos argentinos, es una amenaza bastante dura, ¿no? Básicamente es un paso previo a decir, bueno, vamos a romper relaciones diplomáticas si no la reconocen a la señora Áñez, ¿no te parece, Osvaldo? Sí, tal cual, parecería que estaría al borde de querer romper relaciones diplomáticas. Es radio, diríamos, no se pueden ver las imágenes, pero de ver las imágenes cuando los periodistas extranjeros, argentinos y españoles, eran atacados por la gente que pasaba, que sinceramente, sin marcar ninguna diferencia, ¿no? Ninguno parecería que era del sector indígena o aborigen, como es el origen de Evo Morales. Parecían todos bastante más europeos. Eran los únicos que le decían mentiroso y todo lo demás, porque, por ejemplo, el equipo de Telefe se trasladó a Los Altos, que está a 10 kilómetros de La Paz, donde ahí es uno de los lugares fuertes, donde es fuerte Evo Morales, y por ende son los que lo protegían, dice, a los periodistas argentinos de estos ataques, no solo de las fuerzas policiales, sino de la propia gente, ¿no? Que parecía que era mandada con la insistencia que ponían para decirle las cosas. Sí, Osvaldo, sí, también son las mismas cosas que se ven en Argentina en las marchas de Macri contra los medios que supuestamente no están alineados a la política de Macri. También se ve más o menos lo mismo acá en Brasil, porque ahora también Bolsonaro ha desatado una guerra contra la prensa acá en Brasil que ni te cuento, Osvaldo, ¿no? Bueno, ya hemos visto, por ejemplo, la vez pasada cuando durante casi una hora se atacó la Globo porque había sacado esa cobertura acerca de el chofer del asesino de Marielle Franco, que entró al condominio de Bolsonaro el día que la mataron, el 14 de marzo, cuando mataron a Marielle Franco, ¿no? Sí, y también pasó lo mismo al principio, sobre todo cuando comenzaron los movimientos de reclamo en Chile, hasta que se dieron cuenta que los periodistas extranjeros,
ellos muchos argentinos, hacían pública su versión y entonces dejó esa agresividad, porque si no también eran agresivos con los periodistas, sobre todo los chilenos que dicen que mienten y que no dicen la verdad, pero con respecto a los extranjeros se habían dado cuenta que eran los que estaban llevando al mundo muchas veces la versión de los reclamos, sino la que planteaba Piñera. Claro, eso es un poco la lucha por la verdad, ¿no? Acá todavía se sigue discutiendo si en el 2016 contra Dilma fue golpe o no fue golpe, ¿viste? Porque ellos quieren reconocer de que no fue golpe. El mismo Michel Temer le había dado instrucciones a todas las embajadas de Brasil de que hicieran campaña para hacer propaganda de que no hubo golpe. Y ellos no querían la palabra golpe y bueno, y hasta hoy todavía están diciendo eso, ¿no? Bueno, hasta hoy la gente del gobierno de Bolsonaro dice que en 1964 no fue un golpe. Bueno, ya sé un poco más lejos, ¿no? O sea, parece que están apegándose bastante a este tipo de cosas. No, y creo que también Bolsonaro nos dijo que Stroessner tampoco fue una dictadura en Paraguay. Claro, sí, exactamente. Y después cuando nosotros, digamos, queremos colocar un poco en orden las cosas dentro de la historia, nos acusan de querer reescribir la historia. Ya está escrita. Ya los vencedores, como se dice acá en Brasil, al vencedor las papas, al vencedor las patatas, que un libro de Machado de Asís, ya vencieron, ya le escribieron. No vengan a revisar nada de revisionismo histórico, nada. Sí, como se llama el relato, ¿viste? Ahora acá en Argentina está de moda, quieren crear un nuevo relato. Muchas veces decir realmente lo que pasó es crear un nuevo relato, ¿no? Claro. Osvaldo, ¿te parece que escuchemos otra canción de Bolivia? Vamos. Vamos a escuchar entonces una canción que se llama Evo Morales del grupo Seremos. Enciende ahora tu luz, la lucha va a comenzar. Tantos siglos de obscuridad, es tiempo de libertad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, tu paz cantar y anunció. Volveré, volveré, seremos millones. Volveré, seremos millones. Nuestro rugir ya nunca nos callarán. Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará, Tupac cantar y anunció. Volveré, seremos millones. Volveré, seremos millones. Por la sangre de nuestros antepasados
que lucharon por nuestra libertad, por aquellos que fueron traicionados, torturados, asesinados, por nuestras mujeres y nuestros niños. Por Tupac Amaru, Juan Chadivín, Naki Leva, Bartolina Sisa, el Che, Chico Méndez. Por ellos nace hoy el sol de justicia en el Abya Yala. Y nuestra América India vive. Escuchábamos al grupo Seremos. Antes de continuar, quería mandarle un saludo a una profesora que conocí la semana pasada, a Glauci, que nos escucha siempre, que además es una experta en análisis del discurso, y queríamos mandarle un saludo. ¿Te parece, Osvaldo? Sí, espero que no nos critique con mucha dureza, Ramiro, si analiza el discurso. Bueno, y seguimos entonces hablando de algunas cosas de Bolivia, ¿no, Osvaldo? Porque hubo, digamos, una acción contra los periodistas extranjeros. Está bien, es como decís vos, la mayoría eran argentinos, aunque, por ejemplo, algunos trabajaban para medios internacionales, como la periodista Bo, por ejemplo, a la cual le echaron gas de pimienta en la cara, pero sin ningún tipo de justificación. La mujer fue terrible, directamente a los ojos y a la cara. Y ella estaba simplemente con su micrófono relatando lo que estaba ocurriendo, simplemente eso, Osvaldo. Sí, también hubo periodistas españoles también que fueron bastante maltratados, ¿no? Pero parecía que estaba centralizado. Esta chica en Argentina era para Al Jazeera, ¿no? Sí, exactamente. Que estaba haciendo la cobertura. También para el medio Russian Today también tuvieron problemas los periodistas, bastantes problemas los periodistas de Russian Today. Entonces era un poco esa lucha, ¿no? Contra lo que no sea el relato oficial, para decirlo de alguna manera. ¿Querés que escuchemos, Osvaldo, a un camarógrafo de Telefe? Dale. Este camarógrafo, quiero destacar dos cosas. Primero, que no es un camarógrafo que recién empieza, tiene 38 años de profesión. Y segundo, que vamos a ver, como él mismo cuenta, que ha pasado por diferentes conflictos en el mundo y hasta ahora, según él, nada se parece a este. Lo escuchemos, Osvaldo, ¿qué te parece? Vamos. Lucio, buenos días. Acá el cura Juan y todo el equipo de Rompiendo Moldes en Somos Radio te saluda. ¿Qué tal, Juan? Un placer enorme hablar con vos. Qué grande que sos. Hermano, ¿cuánto hace que llegaste? ¿Cuándo te trajeron? Llegamos ayer día Chile a las 5 de la tarde. Es muy... Yo mira que llevo 38 años trabajando con la cámara, ¿viste? Para Telefe, para Canal 11, para mi viejo Canal 11. Nunca vi nada igual. Mirá que estuve en golpes de Estado, en Haití, en Paraguay, estuve, viste, en la guerra de los Balcanes, en la Franja de Gaza, en Kosovo, tuve miles de situaciones feas y duras, difíciles. Ahora, nunca vi esto, nunca vi un país manejado en 4 manzanas. Después de esas 4 manzanas y de no sé, miles de policías y militares divididos, para mí, esto es no sé si es verdad, es lo que yo sentía. Es tu percepción, sí. Sí, divididos hasta el propio ejército. Sí, que es verdad, Lucio. Los datos es que están divididos. Que es lo que yo mirá, Juan, yo tengo, que eso me dicen mis hijos, ¿viste? Me dice, si algo me dejas es tu honestidad. Qué grande. ¿Cuántos pibes tenés? No les dejo nada, porque no les dejo nada, no tengo nada, soy un laburante, pero un laburante que estuvo en la calle casi 40 años, Juan. Entonces veo lo que mucha gente no ve. Manejan el país en 4 manzanas, olvídate. Con nosotros, ¿sabes cómo empezó para mí? La bronca empieza por la entrevista con este macho Camacho. Claro. Se pusieron nerviosos por nada, por una pregunta que acá se la hacemos a cualquiera y te la responde y te puede gustar o no gustar, pero te la responde y se van, te dan, o sea, no les importa. Sí, pero aparte no es que fue una pregunta súper revolucionaria, no es que... No, porque aparte Mariano es un chico muy respetuoso, es un buen periodista, viste, y es un chico muy respetuoso. Le decían, se enojaba mucho, pobre, le decían gaucho comunista, le gritaban, viste. Y se enojaba y dice, no, pero yo, bueno, te cuento cómo nos sacaron lo más rápido posible. Nos sacan del hotel sin nuestras pertenencias,
yo de la cámara no me despego ni que me prefiero irme caminando, ¿viste? No. Entonces yo la agarro, me la llevo conmigo, grabamos un poco con los teléfonos esa situación, pero tuvimos que subir al auto en una velocidad que no te puedo explicar, parecíamos delincuentes. Digo, mira vos, pero sin sentido. Lo que pasa y no tenemos que ir como delincuentes. ¿Pero qué hubo, Lucio? ¿Una orden de sacarlos? ¿Había sido cuidarlos a ustedes? ¿Había sido Camacho que estaba vengándose? No, nos avisan cuando, viste, Canal 13 se tuvo que quedar porque ellos sufrieron un poco más de agresión. Nosotros no sé por qué teníamos esa suerte de trabajar, discutir con la gente que nos venía a agredir y los convencíamos, viste, le decíamos lo que estaba pasando y lo que habíamos hecho, porque nos culparon también de que la gente que estaba en el piso tirada, nosotros la hacíamos tirar a propósito. Claro, y la gente se tiraba porque los gases que tiraron, que para mí son vomitivos, yo se lo discutí a la policía en la cara eso, y me saqué porque digo, no pueden tirar eso, no pueden ser tan criminales, y lo fueron, tiraban igual, les importaba un bledo, o sea que... Pero la gente, viste, vos al tirarte al piso, te acostás contra el piso, respirás ahí abajo y te recuperás. Claro, porque el gas va para arriba. Claro, es la única forma, porque te juro que te quedás ciego. Esto para mí, por eso digo que es raro ese gas. Ahí me dejaba sin ver. Yo había momentos que no veía nada. Viste, que Telefe trabaja bien, o sea, Telefe nos pone un asistente. La verdad que si yo te cuento, y muy contento con eso, porque me siento respaldado y apoyado. Y bueno, Telefe se movió muy bien. Viacom desde Nueva York se ocupó de un protocolo que se llama Código Rojo, que si hay que sacarte te sacan. Qué loco, ¿no? Lucio, que haya que activar el Código Rojo, es increíble. Sí, te mandan un avión y te sacan de Bolivia, no sé si vendrán marines, yo no entendía nada, ¿viste? Ellos nos dieron el número y dijeron cualquier cosa, estamos listos. Y ahí me empecé a preocupar y dije, pero tanto. Claro. tanto, bueno, y después la gente de la embajada se portó de maravillas, nos mandaron 2 camionetas con 6 o 7 gendarmes armados hasta los dientes, entraron al hotel, que el hotel todo con cortinas bajas, viste, como si hubiese cerrado. Sí. Pasarías por una puertita chiquitita, era una cosa, todos lo cerraron todo, no había... Qué loco. Pasaba y no sabías que era un hotel, eso es una cosa... Sí. O sea que yo no pude filmarlo, me quedé con las ganas, pero bueno, no importa. Bueno, nos sacaron del hotel directamente, viste, a la embajada, sin equipaje, sin nada, con tus documentos, y bueno, yo me llevé mi cámara. Y ahí ahí ya que una vez que llegamos a la embajada nos quedamos todos tranquilos, pero vinieron y, viste, gente de la embajada contarnos que sí, que podía haber una orden de detención hacia nosotros, que viste, la palabra sedición, yo te juro, Juan, la escuché cuando era chico esa palabra, en los 70, viste, y me dio vuelta el estómago, digo, no puede ser. Complicado, Osvaldo, cuando te acusan con el Código Penal, ¿no? Sí, tal cual, más en otro país donde uno siempre sabe que la realidad es por lo que dicen ellos y no es lo que podemos pensar nosotros, ¿no? Siempre cuando uno está fuera del país, te habrá pasado a vos, Ramiro, siempre te intentás adecuar a lo de ellos y te dice que te están aplicando un artículo del Código Penal es para asustarse, ¿no? Sí, aparte viste cómo los tuvieron que sacar medio como que clandestinamente, ¿no? Del país. Vía Chile cuando podía ser vía Argentina tranquilamente, ¿no? O sea, no fue una situación cómoda para nada. Y además... No, salieron a la medianoche también, a las 2, 3 de la mañana, eligieron que urgente se fueran, o sea, fue bastante complicado y los medios internacionales, no solo los argentinos, lo reflejaron, tanto la BBC como el País de España publicaron esta noticia, ¿no? Porque no debe ser habitual escuchar que de un país se evacúen varios periodistas de una nacionalidad, principalmente tras ser agredido o amenazado. Yo no me acuerdo de haberlo escuchado, más de países que estaban absolutamente enfrentados, ¿no? En Afganistán, por ahí algunos árabes lo sacaban, qué sé yo, pero no me pareció nunca verlo acá en Sudamérica, se evacuaran los periodistas de un país determinado. Sí, por eso me parecía muy interesante tener este testimonio. Lo hemos tomado de la radio AM 530
del programa del padre Molina, Rompiendo Moldes, y me parecía por dos motivos. Primero, porque cómo cuenta el accionar de las fuerzas represivas en Bolivia, y por la trayectoria de este hombre, ¿viste? Ha estado en muchísimos otros conflictos, estuvo en Haití, estuvo en Gaza, estuvo en Palestina, estuvo en muchísimos lados, o sea, no es un periodista que recién empieza. No, sí, realmente. Y que un poco pone blanco sobre negro cómo está siendo la situación en Bolivia, ¿no? Que al principio acá se dijo medio tímidamente cómo era, muchos tomaban partido contra Evo Morales por el tema de que él había habido una situación con respecto a las elecciones, qué sé yo, y después fue cambiando cuando vieron cómo se comportaban estos que están usurpando el poder del gobierno actual y cómo se comportan con respecto a la gente, con respecto al periodismo, que ha ido que cambiar un poco la visión que había acá en la Argentina. Te propongo que escuchemos una canción, Osvaldo, y después seguimos hablando del tema. ¿Qué te parece? Dale. De cómo, digamos, se está radicalizando la violencia de Estado en Bolivia al punto de que ya no sé si en algún aspecto no podemos llegar a hablar de una dictadura. Vamos a escuchar entonces al grupo Aviónica también de Bolivia y el tema llamado Desde Cero. Dejé de ser como yo soy, me acomodé tras un te quiero, me permití pasar por alto y ser completamente honesto. Después no supe qué decir, dejé que el miedo hiciera el resto. Quedé impasible y el dolor venció al amor, dejando un hueco. Por favor, concédeme la opción de oír tu eco. Por favor, volvamos a intentarlo desde cero. Me contarán que eres feliz, te contarán que no hay palabras, que mudes y tras tu partida y el silencio nos separa. Me faltará todo el valor, te sobrarán todas las ganas y seguiremos enfrentando el rencor a la esperanza. Y por favor, concédeme la opción de oír tu eco. Por favor, volvamos a intentarlo desde cero.
Bueno, y seguimos con el programa, Osvaldo. Estábamos hablando de los medios de comunicación y una cosa que es interesante que por ahí se nos ha pasado fue la denuncia que ha hecho Evo Morales el viernes, Osvaldo, de que él dice que muchos medios de comunicación y redes sociales fueron parte del golpe de Estado. Dice que estos medios no informan nada acerca de la represión ni de las agresiones a los movimientos sociales, tampoco informan absolutamente nada. Y que, como él dice, se manejan siempre con mentiras. Y eso es verdad, Osvaldo. Nosotros tenemos básicamente relatos de las redes sociales de lo que se está haciendo. Se están quemando las casas de los dirigentes. Todavía eso no ha terminado, Osvaldo. Y hay una verdadera cacería con relación a los que son los políticos del partido del MAS. O sea, no vi ningún... Vos viste, por ejemplo, que a la senadora, Salvatierra, no la dejaron entrar la policía al Senado cuando iba a realizarse, la sesión, ¿no? Y le rompieron la ropa, inclusive de tan agresivo que fue. Y si no la llevaron presa fue porque estaba con todos los seguidores que la protegieron. Eso no se mostró, Osvaldo, ¿no? Sí, en la Argentina se mostró algo de las imágenes. Ella inclusive después mostró un poco cómo estaba golpeada, ¿no? Como los moretones de lo que le habían hecho, ¿no? De hecho, cuando asume la dictadora Áñez, se autoproclama como presidente de Bolivia, tuvo que violar la sucesión constitucional porque tenía que haberse aprobado la renuncia de Morales, de su vicepresidente, del presidente de la Cámara de Senadores, presidente de la Cámara de Diputados, y no se aprobó nada porque no había suficientes legisladores, faltaban todos los legisladores del MAS porque no había podido ingresar a la legislatura. O sea, desde ahí ya empezaba viciado de origen, diríamos, este gobierno, que suele hablar de un fraude que ya hasta la misma ONU nunca dijo que fue fraude, ¿no? Sí, es verdad, eso es interesante, Osvaldo, porque aparte viste que hubo 2 informes de organismos que son totalmente incuestionables. Uno de ellos está compuesto, entre otras cosas, por la Asociación Rockefeller, por la Asociación, también Barbara Streisand, o sea, que dijeron que no hubo fraude en ningún momento y que la ONU habló de irregularidades en 274 urnas y que si esas 274 urnas le damos todos los votos a la oposición, digamos, a Evo Morales, también se mantendría la diferencia de 10 puntos. Bueno, aún así Evo Morales decidió llamar elecciones y aún así tuvo que renunciar para salvar la vida, digamos, de una forma bastante a la Indiana Jones, ¿no? Con él en el avión sin saber para dónde iba. Mientras iba volando, iban tratando de, entre Alberto Fernández y López Obrador, el presidente de México, viendo por dónde podían pasar porque le cerraron el espacio aéreo de todos los países. Fue una cosa realmente, fue una locura. Sí, la original que iba a pasar por Perú y ahí iba a repostar combustible para poder seguir hasta México, no se pudo hacer porque Perú cambió lo que había dicho al principio, ¿no? Sí, pero es muy importante una cosa que vos dijiste, Ramiro, lo que dijo este informe de la Universidad de Michigan, que no desconoce que hubo irregularidades en las elecciones, pero dice que las irregularidades son estadísticas de acuerdo a los patrones vistos en comicios tanto en Honduras, Turquía, Rusia, Austria o Wisconsin, o sea, no fueron extraordinarios. Y asimismo hubiese habido irregularidades en esas mesas que se dice, lo mismo hubiese sacado más del 10% Morales, ¿no? Que es lo que lo habilitaba a ganar en primera vuelta. O sea, realmente este informe es lapidario y es muy duro también con lo que dice la OEA, porque la OEA hizo todo mal, diríamos, ¿no? Sí, yo creo que, no porque sea argentino, pero creo que la OEA, la única vez que se comporta tan mal como esta, sí ha sido con la guerra de las Malvinas también, ¿no? Sí, tal cual, pero de ahí de última, sí, en este caso también, te iba a decir de última, en ese momento la presión era de Estados Unidos, claro, y en este caso... Caramba, qué coincidencia, o sea, diría Lelutiers, ¿no? Claro, el acto fallido mío se me fue. Mi subconsciente estaba pensando más rápido que mi consciente, porque parecería, ¿no?, que había un olorcillo ahí de intervención norteamericana. Ya se escucha nuestro rugir, ya nunca nos callarán. Amerindia se levantó por un mundo de igualdad. Sangre de inocentes corrió, que gritan su redención. Pachamama te alumbrará,
Pascataria anunció. Y ahora el régimen que se ha erigido, que se ha autoproclamado, perdón, en Bolivia, tenemos que usar las palabras correctas, parece que se está radicalizando. A los médicos cubanos, viste, Osvaldo, los metieron presos, los tuvieron detenidos y los estaban acusando de cosas horribles. Son médicos, Osvaldo. Sí, hoy salió un avión con 200 y pico de médicos cubanos para Cuba porque el gobierno le sacó todo el apoyo, ¿no? Los acusaban de haber estimulado y financiado todas las protestas en contra del gobierno autoproclamado. O sea, esto es la fake news, pero ya versión, viste, gobierno, versión oficial de gobierno, porque acá también hay alguna fake news que dicen que los médicos no eran médicos y que se dedicaban a hacer actividades políticas. Pero eso son fake news que realmente han tenido muy poca circulación, porque se caen de Maduro, que no era así, todo el mundo sabe que no era así. Pero bueno, esto parece que es la versión oficial del gobierno boliviano, ¿no, Osvaldo? Ramiro, ¿y no te recuerda algo con los médicos cubanos que se tuvieron que ir de otro país también? Bueno, se fueron de Ecuador el viernes, el gobierno ecuatoriano terminó el contrato, digamos, ¿no? Los hizo volver. Por eso, hay varios países, e inclusive no pasó en Brasil también con claro, sí. Con la asunción de Bolsonaro, que fue casi noticia central en uno de los programas nuestros. Sí, porque realmente te hacían una tarea acá en Brasil que los médicos brasileños no la hacían, iban a los lugares a donde los médicos brasileños no iban. Y además si tenían un concepto de una medicina que era un poco de una medicina familiar y preventiva que acá en Brasil los médicos no manejan. Acá la medicina es como en Brasil, es como en Argentina, ¿viste? Se curan enfermedades y no enfermos. Sí, también, no se trata de enfermos, sino que se curan enfermedades. También, claro, también si se vienen a estudiar acá de Brasil, Ramiro, evidentemente, estudiar medicina, se van con la misma ideología. Con la misma filosofía acerca de lo que debe ser la relación médico-paciente, esa palabra que ellos tanto hablan. Médico-paciente, aunque laboratorio. Sí, es verdad. Bueno, y eso por un lado. Por el otro también, viste, ahora parece que le han dado carta blanca también, que también me hace recordar a lo que pasó en el gobierno de Temer, cuando se hace traspaso, digamos, de la tarea de la policía al ejército brasilero, que también hay en ese momento medio como que se le dio carta blanca al ejército, inclusive por esos delitos que los militares pudieran cumplir en el ejercicio del poder de policía que ejercerían en Río de Janeiro, no responderían a la justicia común y sí a la justicia militar. Que, bueno, sabemos de la justicia militar, Osvaldo. No es justicia. No es justicia eso, bueno. Y acá en Bolivia también la señora... Pero la señora era un poco más lejos, me parece, Ramiro, que en Brasil, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que yo estaba pensando en Brasil con relación a lo que no salió, que era la propuesta legislativa de Moro, que era digamos, eximir a los policías que actuasen por miedo y por emoción violenta. Entonces quedarían, digamos, libres de culpa y cargo los policías o las fuerzas de seguridad, porque será para varios otros, que cometiesen delitos con miedo excusable o emoción violenta, Osvaldo. Bueno, todos, ¿no? Porque... Sí, cualquiera, entonces. Claro, basta decir que un hecho me afectó para poder alegar emoción violenta. Sabemos muy bien la larga tradición de la emoción violenta como forma de no culpar a las personas que tenían dinero, ¿no es verdad, Osvaldo? Lo que es cierto que en Bolivia, por eso te decía, para llevar un poco más lejos, porque ellos directamente lo eximen de toda responsabilidad penal, ¿no? Claro. Cuando actúen en legítima defensa o estado de necesidad. Claro. Ahora bien, ¿qué es el estado de necesidad? ¿Y qué es la legítima defensa? Claro. Porque los que son armados son ellos. Claro. O sea, la gente está con palos y piedras a lo sumo y ellos están armados con chaleco, con casco, con armas largas, gases lacrimógenos, máscaras, armas de fuego, armas que tiran balines de goma. O sea, realmente, ¿cuál es la legítima defensa o estado de necesidad? Si la legítima defensa es tal cuando vos estás en igualdad de condiciones, no hay una legítima defensa. Si a vos te atacan con un tenedor y vos le pegas 4 tiros con una 9 milímetros, me parece que no hay legítima defensa. Lo que pasa es que no hay, digamos, lo elemental, que es la proporcionalidad. La proporcionalidad, tal cual, por eso, si no hay proporcionalidad no hay legítima defensa. Entonces, ¿cuál es la proporcionalidad que está pidiendo? Parecería que directamente es el único objetivo que tendría ese decreto de la presidenta, sea eximir de responsabilidad penal. Aparte de autorizar a las fuerzas del orden a hacer este tipo de acciones, medio como que diciéndoles no van a tener responsabilidad,
es como que, yo no sé, no quiero exagerar, Osvaldo, pero me parece que se tiende a un estado policial, porque dice que el mismo decreto, ¿no? Perdón, dice que todas las organizaciones e instituciones públicas y privadas del Estado, de acuerdo a las necesidades, deben prestar el apoyo requerido a las fuerzas militares y policiales, porque habla de instituciones públicas y privadas. O sea, es interesante esto, Osvaldo, porque es básicamente un proyecto de un Estado represor. Sí, y creo que también, en mi opinión, ¿no?, cumple un poco con las presiones de la propia política interna de Bolivia, que quiere conformar a las clases más pudientes o la clase más acomodada de Bolivia, que generalmente no son de ascendencia aborigen y están en Santa Cruz de la Sierra o en las ciudades más grandes de Bolivia, no en el campo, como que de esa manera se sentían más protegidos por las fuerzas militares. Creo que también cumple esa función, esta exposición. Sí, sin lugar a dudas, Osvaldo. Y como para finalizar, podemos decir que también se está cerrando el cerco en materia política, ¿no? Porque ya esta señora presidenta autoproclamada, Yanine Áñez Chávez, ha dicho que Evo Morales no va a poder participar en el pleito electoral, que supuestamente tiene que convocarlo para 90 días. Vamos a ver si eso realmente ocurre. Y lo peor, no se sabe si el movimiento del socialismo, el MAS, que es el partido de Evo Morales, que es el partido mayoritario, posiblemente lo proscriban. Y además están, digamos, cazando a los políticos del MAS. O sea que, ¿elecciones con qué? O sea que ellos han conseguido lo que querían hacer en Venezuela. Elecciones sin Maduro, ¿no? Sin el chavismo. Acá parece que también van a querer hacer elecciones, como era antiguamente, sin la representación de grandes sectores de la población. ¿No te parece, Osvaldo? Sí, yo te digo que hasta sería entendible que se le impida a Evo Morales que sea candidato porque hubo un referéndum que así lo determinó. Yo lo entendería. Ahora, ¿por qué el MAS? ¿Por qué el partido? El partido tendría que ir con otro candidato. O sea, porque aparte es impedir que el 47% de los habitantes de Bolivia no puedan votar, porque no pueden votar a quien quieren elegir. Sí, es verdad lo que estás diciendo, Osvaldo. A tal punto es verdad que primero esta señora autoproclamada dijo que Evo Morales no podía ser candidato. Entonces Evo Morales dijo que él podría volver al país, no como candidato, y sí como, digamos, una especie de intermediador para una salida pacífica del conflicto. Y ahí viene la segunda parte que dice esta señora. Ah, no, el MAS tampoco. Oh, bueno, espera, ¿qué pasó entonces? Sí, o sea, va corriendo el arco. Cada vez que pasa, él dice, bueno, está bien, tiene razón, yo no voy. Bueno, entonces el partido tampoco va. No, realmente son estas cosas que se están desarrollando en Sudamérica en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, vamos a ver, Osvaldo. Persecución política a la oposición. Falta de libertad de prensa y persecución a los periodistas. Cada vez más poder para las fuerzas represivas y una militarización del propio Estado. Y además, amenaza de proscripciones. Y como si fuera poco, amenaza todavía a los presidentes de otros países, como el de Argentina, que tiene tenido una relación históricamente de hermandad con Bolivia, porque dicen que tienen que reconocerla a la señora. No sé, Osvaldo, ¿no te parece que esto huele a una dictadura? Sí, y te diría más, agregaría otra cosa. Amenazas a López Obrador también, por ser quien recibió a Evo Morales, ¿no? O sea, sigue ganándose amigos de la presidenta. No, sí, realmente cada vez parecería un tufillo más de dictadura, ¿no? Vamos a ver cómo se van desarrollando los temas esta semana y a ver qué es lo que se va produciendo, porque las cosas parece que se van empeorando un poquito cada día. La semana pasada no parecía que iba a tener este giro el gobierno boliviano. En fin, vamos a ver qué nos depara la semana, Osvaldo. Bueno, dejamos por aquí entonces. Recordamos que este programa se emite por la radio Las Voces del Muro, www.lasvocesdelmuro.net. Y que nos pueden seguir en las redes sociales, Facebook y Twitter como Café Mercosur. O escribirnos a nuestra dirección de correo electrónico contacto@cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Un abrazo, Ramiro.